Como les dije, ya está aquí con nosotros nuestra invitada especial el día de hoy, Sara Mabel Villalba. Ella es politóloga, también comunicadora, colega. Así que muchísimas gracias por venir y bienvenida y sobre todo gracias por los materiales que me trajiste, Mabel. Bueno, buenas tardes, Vanessa. Un placer estar en tu programa. Yo soy fanática de tu programa y Ay, gracias. y de las coberturas que haces. Gracias, Mabel. Y bueno, saludos a toda tu audiencia fiel también. Estoy muy contenta de estos materiales que nos trajiste. La verdad que me hubiera gustado regalar a la audiencia, pero creo que va a ser para mí, porque voy a ser un poco egoísta. Dice Informe Sombra, Vigilancia Ciudadana por los Derechos de las Mujeres en Paraguay. Después, estudios sobre la participación político-electoral de las mujeres en las elecciones del 2018 de la Unión Europea, ONU Mujeres. Y esto que me pareció tan original, Pasaporte de los Derechos Humanos, ilustrados por Folom. Y me encanta esto que es el Pasaporte de los Derechos Humanos, me Eh, encantó. Sí, básicamente, o sea, es la Declaración Universal de Derechos ¿Sí? Humanos, pero en forma el formato del pasaporte, ¿verdad? Ajá. Y la idea es como un material de bolsillo para que se pueda llevar a todos lados, porque es clave conocer los derechos humanos, ¿verdad? Es clave para para todo ser humano, Claro, no, justamente. acá no importa la edad, la raza, la religión, la cultura, Sí, ¿verdad? no, ni siquiera la Ni, nacionalidad, ni siquiera la ni siquiera la nacionalidad. edad. Y ahí puedo poner mi foto porque está ahí el espacio para la foto Sí, carnet. sí. Y los datos, incluso hay ilustraciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos me encantó, de verdad, súper original. Y que es la Amnistía Eh, Internacional. exacto, es un producto de diferentes, los tres son productos elaborados por diferentes organizaciones que trabajan, que promueven los derechos humanos, ¿verdad? Y sabemos que el viernes justamente fue el Día de los Derechos Humanos, Sí. entonces se están haciendo varias actividades sobre eso y en ese marco, ¿verdad? Buenísimo, así que muchísimas gracias, No. Mabel. Y bueno, comentarnos un poco, te invitamos al programa para analizar un poco la situación política de nuestro país, pero antes que nada hablar sobre derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? ¿Cómo podemos definir los derechos políticos? Sí, justamente los derechos políticos están muy relacionados con, o sea, son un tipo de derechos humanos, porque también están los derechos sociales, están los derechos civiles y entre ellos los derechos políticos. Eh, ¿cuáles se consideran especialmente derechos políticos? Esto varía de acuerdo a los instrumentos jurídicos internacionales, pero hay como, digamos, tres derechos especiales que tienen que ver con el tema de los derechos políticos y uno es el derecho al voto, ¿verdad? Que es que todos ejercemos como ciudadanos el derecho al voto, a elegir, perdón, el derecho a elegir y ser elegido, que es lo que se llama sufragio activo y pasivo. Activo, la persona, el votante que elige, y pasivo, el que es pasible o puede ser elegido, los Ujú. candidatos, ¿verdad? En este Sí. caso. Entonces, ese es uno de los primeros derechos políticos, el derecho al voto, y es un derecho que para conseguir, para que sea efectivo, para que figure como un derecho, ha sido fruto de la lucha en diferentes países por parte de muchos ciudadanos, Por ¿verdad? muchos Por años. muchos Ujú. años y sobre todo, por ejemplo, las mujeres que han sido las ciudadanas de segunda en el sentido de que han tardado más en conseguir este derecho. En todos los países primero se le dio el derecho a los hombres y después se le dio a las mujeres, ¿verdad? Entonces eso como una mencionar. Y Sí. luego el derecho a participar y ejercer funciones públicas, es decir, a participar en la administración y dirección del Estado, que tiene que ver con básicamente los funcionarios públicos, ¿verdad? Ese sería el otro derecho político
reconocido en general. Y algunos instrumentos también incluyen dentro del derecho, de este derecho, el derecho a petición, es decir, el derecho a que las personas puedan solicitar información, rendición de cuentas, etcétera, a las autoridades. Que es lo que más estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Aunque a muchas veces nos rechacen, sí, o haya mucha lucha, mucha fuerza se requiere para ejercer esa parte del derecho político, Mabel. Sí, yo creo que incluso, Vanessa, para estos otros derechos también últimamente están teniendo como muchas trabas. El derecho ¿cuáles, por ejemplo? Al voto y el derecho a ser elegido, porque existen diferentes barreras, a veces institucionales, a veces de la cultura política, que interfieren en estos derechos en general. Y no sé, podemos ver también que haya muchos instrumentos internacionales. ¿Cuáles serían esos instrumentos internacionales para hacer cumplir los derechos políticos? Primerito tenemos el instrumento clave, digamos, que viene a ser el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que fue aprobado ya en 1966 por las Naciones Unidas, ¿verdad? Es podríamos decir, el instrumento jurídico más relevante en cuanto a derechos políticos. Y este instrumento fue ratificado ya por 173 países en el mundo, ¿verdad? Y de todas maneras hay 18 países que no han firmado ni han ratificado este instrumento. ¿Nosotros? Sí. Nosotros sí, tanto firmado como ratificado. Y después hay otros instrumentos también que contienen disposiciones, digamos, referente a los derechos políticos. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, porque son instrumentos que dentro de los derechos que favorecen a estos grupos, a personas con discapacidad, a las mujeres, también incluyen los derechos políticos como una forma, o sea, como un derecho que está estipulado de manera específica para estos grupos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay en varias convenciones, digamos, están establecidos estos derechos. Y a nivel latinoamericano, la Convención Americana sobre Derechos también incluye esto. O sea, hay una legislación, digamos, muy avanzada a nivel internacional para proteger y promocionar los derechos políticos. Y a la cual nosotros como paraguayos nos ratificamos, o sea, respetamos, deberíamos respetar, esa es la palabra. Pero también fuera de esos instrumentos internacionales está nuestra Constitución Nacional, que en varios artículos se refiere a los derechos políticos. A ver si podemos repasar también eso, ¿verdad? La relevancia, por ejemplo, que tiene estos artículos en nuestra Constitución y que nos da el derecho al ciudadano de la política. A la política. Tenemos el capítulo 10, ¿verdad?, que trata de los derechos y de los deberes políticos. Y voy a leer esto porque es así como un poco... ¿Qué artículo es? El artículo 117. 117 de la Constitución Nacional. De la Constitución, que se llama de los derechos políticos y que dice que los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes en la forma en que determinen esta Constitución y las leyes. Y aclara que se promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas. Y luego viene el artículo 118, que habla especialmente del sufragio, que es lo que estábamos diciendo, el derecho al voto, al voto universal, libre, directo, secreto, y a que el escrutinio también sea público, sea fiscalizado. En un sistema de representación proporcional. O sea, básicamente recoge la Constitución los principales derechos políticos que están en los instrumentos internacionales, ¿verdad? Y después hay una serie, ¿verdad?, de
de leyes más internas también que incluyen eso, ¿verdad? Pero lo más importante, por supuesto, es la Constitución Nacional y las leyes que aprueban estas convenciones, Claro. que aprueba la Convención de contra la discriminación a la mujer, la Convención contra toda forma de discriminación, todas esas convenciones tienen leyes que aprueban eso en Paraguay. O sea, se refleja en el marco legal también paraguayo. Tenemos entonces instrumentos legales muy importantes, pero que a la hora de cumplir hay una serie de críticas, ¿verdad? Siempre y cuando siguiendo la prelación de la Constitución Nacional primero, ante todo, y luego los tratados, esos que mencionás, ¿verdad? De tratados internacionales ratificados por nuestro país y ya luego las leyes de menor rango. Pero ahora, reflejándonos un poco a lo que dice tanto la Constitución paraguaya como este pacto, estos tratados internacionales, ¿cómo estamos ante la situación actual en Paraguay en estos derechos políticos, Mabel? Sí, justamente ahora es un buen momento para analizar porque acabamos de tener las elecciones municipales, ¿verdad? Y si bien podríamos decir que bueno, las autoridades fueron electas, en líneas generales la misión electoral de la OEA, que fue la que estuvo observando, en líneas generales dice, bueno, la jornada fue tranquila, hubo un porcentaje de participación ciudadana igual que en las otras en elecciones anteriores. Y hubo participación, la gente eligió a sus candidatos, pero hay algunas situaciones que se dan que ponen en peligro o que ponen ciertas barreras al ejercicio del derecho político, que es de uno de los derechos políticos, que es elegir a los representantes. Uh-huh. Por ejemplo, las cuestiones de denuncias que hubo sobre coerción a votantes. Uh-huh. Por ejemplo, hubo muchas denuncias mencionadas en los medios de comunicación, mencionadas en el informe de la misión de observación electoral de la OEA, como personas que tenían que sacar fotos, por ejemplo, ir al cuarto oscuro, sacar fotos de su voto para que pueda cobrar ¿cómo diríamos? Una gratificación por ese voto, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de coerción al voto libre. Y una barrera. Al voto independiente, y se convierte en una barrera. Y por otro lado, la coerción también se nota en las cuestiones, por ejemplo, la ley dice que en ese día no tiene que haber propaganda en los alrededores de los locales. Hay denuncias incluso presentadas ante el Ministerio Público, donde dice que, la Fiscalía, donde dice que había propaganda, por ejemplo, cerca de los locales de votación, o incluso en los mismos locales la gente entraba con indumentaria que hacían alusión a algún partido político. Después el tema de denuncias de compra, el clásico retener cédulas para que no voten algunas personas, o comprar el voto, ¿verdad? Que es con este tema de las cámaras. Entonces, esas son coerciones a los votantes. Y entonces lo que se coarta o lo que se pone en riesgo es el ejercicio del derecho al voto. Y por otro lado, en estas elecciones especialmente, tuvo unas características muy negativas referente a la violencia política. Cuando hablamos de violencia política, cuando se ejerce coacción, amenaza, agresión a los candidatos o a familiares, o contra la propiedad de esos candidatos. Y hubo, según el informe de la misión, siempre me remito a los documentos y
al documento de la misión de observación electoral de la OEA, Sí. hubo 4 candidatos asesinados en todo el país y verificaron 10 hechos de violencia o atentados contra candidatos o contra sus familiares o contra sus propiedades. Y eso evidentemente es una barrera para el libre ejercicio del voto pasivo. Es decir, yo no puedo presentarme como candidata o otro no puede presentarse como candidato porque pueden amenazarme, porque pueden amenazarme a mí, a mi familia, pueden quemar mi casa, pueden hacer, o sea, es el ejercicio de la violencia política, más allá incluso de lo que implica denigrar la figura, insultos, qué sé En yo, redes sociales. En redes sociales, exacto, y que en algunos casos tuvieron especial víctimas, digamos, entre las candidatas mujeres. Que hubo muchas denuncias en el interior sobre todo, y están recogidas también en el informe de derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que presentó su informe sobre la situación de todos los derechos en el Paraguay en este 2021, ¿verdad? Y eso que mencionas, el tema de las mujeres, hace que también sea difícil tomar la decisión de postularse, de candidatarse, porque ya te avisan, tenés que estar preparada para todo lo que te digan, insultos por el físico, cuestiones machistas también que están en el discurso de los que atacan, ¿verdad? Entonces eso también dificulta mucho a la hora de tomar la decisión. Uno tiene la convicción o el principio de que tú haces mucho de representar al pueblo, de poder candidatarse, pero en el caso de las mujeres es mucho más difícil todavía, Mabel. Sí, totalmente, y justamente por eso es que se hizo el estudio de la ley y se aprobó la ley contra toda forma de violencia política contra la mujer en este año, precisamente porque fue impulsada debido a todas estas a todos estos testimonios de mujeres que buscan participar en política y que tienen todo el derecho de participar y de no ser coaccionadas en ese derecho. Y entonces es un grupo incluso interpartidario, es decir, de mujeres de diferentes partidos que de alguna manera se unen para conseguir que se apruebe esa ley y se sancione de manera especial a quienes violentan a las mujeres, porque recordemos que esta es una sociedad conservadora, con fuertes raíces machistas, digamos, y eso dificulta el cumplimiento de derechos en general, pero sobre todo hacia las mujeres. Eso no quiere decir que porque de repente ese es un argumento, ¿verdad?, de que no, pero la violencia está mal contra todos. Sí, claro que está mal contra todos y no tendría que haber violencia contra ni hombres ni mujeres, pero las mujeres por el contexto son más vulnerables o están más expuestas a esa violencia. Totalmente. Pero también fuera de ese contexto de la violencia, digamos, hacia los candidatos, también los hechos de corrupción en los intendentes, por ejemplo, que buscaban la reelección, no estoy justificando, pero despertó, digamos, el descontento, el enojo del electorado también, que muchos ni siquiera salieron a votar. Y sobre todo lo que pasó en Asunción, Mabel, llamativamente que el candidato que estaba denunciado por hechos de corrupción gana las internas. ¿Qué lectura se puede dar ante eso personalmente, verdad, como politóloga? Sí, yo, bueno, creo que eso, o sea, tiene varias lecturas. Una de ellas, que justamente hoy estaba conversando con un colega, Sí. es que yo creo que las denuncias fueron públicas en un tiempo muy cercano a las elecciones. Entonces no hubo tiempo de que llegara para empezar, a todo el electorado. Esa es una primera lectura así a priori. Y otro lado, porque está el voto cautivo. ¿Qué es el voto cautivo? El voto cautivo es el voto que
ya los afiliados a ciertos partidos van a votar por ese partido, no importa quién sea el candidato. Porque hay estudios de otros politólogos, de colegas, ¿verdad?, que dicen que la afiliación en Paraguay tiene tiene un componente afectivo muy elevado. Entonces no se miran ni las propuestas de los candidatos ni el desempeño de los candidatos, sino la cuestión afectiva. Mi familia fue colorada o fue liberal o fue, no sé, comenzó con el encuentro, por decir, estoy con el partido ABC, y entonces yo también sigo esa tradición familiar. Es una cuestión afectiva que está muy arraigada en el país, ¿verdad? Y más todavía en un sistema como este, que tiene partidos centenarios y es bipartidista de alguna manera. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero que también el tema del sistema de partidos es una cuestión que hay que ver, porque va cambiando un poco con el tiempo, ¿verdad? Claro. Pero todo trata de una cuestión cultural, ¿verdad? Paraguaya, el tema del tradicionalismo en los partidos políticos, y eso hace que sea totalmente pasional, ¿verdad? El tema cuando se habla de elecciones, cuando se habla de colores. Bueno, y eso ya seguramente se necesitaría también un análisis en contexto, comparando con otros países, si es Tal así. cual. Porque no sé si eso pasa también en países de la región, por ejemplo, Chile, Argentina. Acá al Colorado, por ejemplo, se le ve con la pañoleta, con la bandera, sea bien colorado, que se note que es de ese partido. En otros países no sé si veo mucho el color o se determinan o se manifiestan, digo bien, de otra forma, ¿verdad? Pero acá está muy arraigado entonces el pertenecer a un partido político, Mabel. Sí, hay un componente, como te decía, afectivo fuerte. No es el único. También está el contexto histórico, también está el contexto previo, que fue la dictadura, ¿verdad? Hay un periodo de 30 años de democracia, de construcción de democracia, pero no hay como una memoria previa a lo que es elegir en democracia. Entonces es muy reciente decir la democracia, por eso también o sea, influye. Y por otro lado, en otros países, como me decías, depende mucho del sistema de partidos. Hay partidos donde, hay países donde los partidos no tienen una tradición centenaria, no son partidos que han durado, son multipartidistas. Paraguay se caracteriza por, en este momento, su sistema de partidos es un partido hegemónico, que es el partido que está hace 70 años en el gobierno, y otro partido que digamos tiene una segunda fuerza, que sería como partidos, digamos, lo que un politólogo llama, Giovanni Sartori llama partidos satélites, es decir, partidos que compiten en el sistema, pero no están en igualdad de condiciones con el partido dominante, que es el partido hegemónico. Eso, hay discrepancia entre los politólogos. Están los que dicen que es bipartidista el sistema, y están los que dicen que es de partido hegemónico. Imposible es competir. Sí, personalmente yo creo que es un sistema de partido hegemónico, porque no están dadas las condiciones igualitarias para la competencia. Muy desproporcional. Exacto. Y bueno, de la dictadura hay mucho que decir, ¿verdad? No nos va a alcanzar el tiempo, evidentemente. Pero es una pregunta nomás puntual. O sea, que la gente, ¿cómo ves actualmente? Los que vivieron, por ejemplo, la época astronista, no hay memoria de todo lo que se pasó, por ejemplo, de violación de derechos humanos, o la gente que vivió ese momento dice, no, pero en esa época no se robaba. Muchos que están de acuerdo con ese sistema, y es por eso que actualmente los candidatos actuales siguen reivindicando la dictadura astronista. Y eso no golpea tanto. Muy buena pregunta, y muy crucial, porque además es diferente a lo que ocurre en los otros países. En Paraguay no hay suficientes políticas públicas sobre memoria y reparación. Hubo en algún momento, ¿verdad? Tenemos el informe de la Comisión Verdad y Justicia, que documenta exhaustivamente todas las violaciones de derechos humanos que se hicieron, pero es un documento que no está,
¿cómo puedo decirlo? No hay suficiente divulgación, o sea, el Estado... Se esconde. Está ahí en una página web o en un archivo de una biblioteca. Exacto, y no hay y además las políticas de memoria tienen que ser permanentes, tienen que ser constantes y tienen que darse en diferentes ámbitos y no tampoco en un solo, en la parte de justicia. Acá se tiene que enseñar en las escuelas, se tiene que enseñar en los colegios, tiene que haber políticas públicas, es decir, el gobierno tiene que dar espacio a hechos que muestren, que evidencien las violaciones de derechos humanos y las posibles reparaciones o las reparaciones que se van haciendo. Y acá no existe eso, o existe en muy poca medida. Y eso, lo que acá hay para denunciar lo que fue la dictadura, las violaciones, está en este momento a cargo de la sociedad civil, de organización de la sociedad civil, pero no del Estado. No tiene la fuerza. No, claro. Del Estado. Es que el Estado no promueve y es lo contrario a lo que ocurre en países solamente acá del vecino, Argentina, Uruguay, tienen políticas destinadas a eso. Entonces, las diferentes generaciones que han venido después de esa dictadura conocen. Claro, en el caso de que haya políticas, conocen, y si no hay políticas, no conocen. Salvo grupos puntuales, ¿verdad? Que de repente están más formados o que tienen familiares que pueden... Donde se promueve, o sea, donde se comunica. Eso yo personalmente, la verdad, que no, en la escuela no recuerdo haber hablado tanto de eso, ¿verdad? O sea, Stroessner sí, pero que estuvo 30, no sé cuántos años, ¿verdad? Pero 30 años la democracia, sí. El 92 la Constitución, pero no se habla mucho de eso y de las violaciones de los derechos humanos, ¿verdad? Cuestión de educación también, ¿verdad? De educación y de legislación, porque en algunos países está penalizada la apología de la dictadura, por ejemplo. Ah, mira. Sí, acá no. Entonces, en España está penalizado, o sea que, por dar un ejemplo, ¿verdad? No sé, no desconozco si en países del Mercosur está, pero sí hay países donde está penalizado. Excelente. ¿Te parece, Mabel, si hacemos una pausa? Sí. Y son las 17:38, tenemos que cumplir un ratito y ya volvemos con más información.